Muy buenas tardes, queridos seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores y casi todo lo que termine en ores de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, por lo menos tenemos un programa en vivo y a todo color por Facebook, para poder reflexionar y compartir una serie de ideas sobre diversos temas. No quiero dejar de señalar, como cada semana hago, de que ha transcurrido una semana más, un mes más, y aún el Estado mexicano y el gobierno en turno no han sido capaces de dar una explicación verosímil y creíble sobre lo sucedido con los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tuxtla de Guerrero. Acaban de decir recientemente que en efecto ya en estudios de genética encontraron los restos de un muchacho más, ya serían 42. Sin embargo, la mentira histórica, aunque la dieron por deshecha con estos datos, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. No quiero dejar de señalar que también, pese a que algunos consideran que la tasa de mortalidad y de letalidad del COVID-19 es tan alarmante como para considerarla un crimen de Estado, no cabe la magnitud, aunque la cantidad sea proporcionalmente diferenciada, dado que el hecho de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estudiantes indígenas o campesinos, jóvenes, todos ellos que aspiraban a ser maestros de educación básica en los medios rurales y lingüísticamente con usos de otras lenguas originarias de nuestro país. Fue un crimen de Estado perpetrado por el Estado con la participación de la policía, de los gobiernos municipal y estatal, y con la participación del Ejército Mexicano, no así el asunto del COVID. Creo que no tienen comparación. Uno es un crimen de Estado y el otro obedece a errores, hierros, sesgos y lo que quieran, pero nunca será un crimen de lesa humanidad, como lo es el asesinato de los 43 jóvenes, o desaparición forzada, o lo que tenga que explicar el Estado, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl. No quiero dejar tampoco de señalar que se cumple una semana más, 8 años ya prácticamente, y días, de la desaparición forzada de nuestra estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Nair, quien desde su desaparición no se ha sabido nada y su familia sistemáticamente sigue pidiendo porque viva la llevaron, viva la queremos. Viridiana Nair, no quiero dejar de enviarle un saludo fraterno a su mamá Angélica, que como cada semana, mientras no aparezca con vida o no haya una explicación creíble y verosímil, no dejaremos de señalar en este programa esos dos hechos, los 43 estudiantes más los que históricamente existen, porque ya casi cifra unos 100,000 desaparecidos y más de 200,000 muertos en la violencia estructural. Vamos, ni lugares como Siria que tienen esas tasas de mortalidad y letalidad por la otra epidemia, la violencia estructural de un Estado como el nuestro. No quiero dejar de agradecer a la joven y bella doctora Layene Olavarrieta Landa, que desde las regiones distantes a esta hora, 7 horas de distancia, prácticamente 7 de la noche en su región del País Vasco, usuaria del euskera, desde recién nacida prácticamente, sí, ha sido parte de esa historia que aún no tenemos clara qué pasa con el País Vasco, los vascos, no sabemos qué significa nada más lo que las noticias decían. Ya nos dirá para empezar la Layene qué significa pero la próxima semana tendremos un programa dedicado a los orígenes, el desarrollo
e historia de la cultura, la lengua y la tradición vascuense, vasca o como se diga, euskera, para no cerrar el tiro, con Esther Landa Torres y Juan Carlos, o alias Juancas, con quienes además de platicar sobre estas cuestiones de la región correspondiente, su lengua, tradición y cultura, no dejaremos de, al finalizar, beber con ellos un pacharán, una bebida de allá. Con la Yene no, porque ella es muy decente y ella no toma. Pero no quiero dejar de agradecer a la doctora Layene, experta en neuropsicología, bilingüe, bueno, políglota, porque además del inglés, el euskera, el castellano, probablemente alguna otra lengua que por ahí se le acerque, y vamos a platicar un poco sobre el conjunto de principios. Ella acaba de publicar junto con el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla en el Manual Moderno un libro dedicado a los principios metodológicos para el diagnóstico e intervención en neuropsicología ante situaciones de trauma de cráneo y otra serie de cosas. El día de hoy queremos aprovechar su carácter políglota, que es otro glotita, y su carácter neurótico. Es una joven experta en estos asuntos y además con una proyección, porque a ellos se les queda el futuro de la neuropsicología. Nosotros ya, como quiera que sea, si nos echamos otros 30 añitos, esperemos vivirlos con muy buena calidad, y sobrevivimos a las pandemias, epidemias, sean las de la violencia estructural o sean las que pueden. Agradezco mucho a la Yene Olavarrieta Landa, y para comenzar voy a aventar 3 preguntas al vuelo para que ella pueda ir. Cuando hablamos de diagnóstico e intervención en neuropsicología, podemos hablar de un conjunto de principios universalmente aplicables en cualquier circunstancia, lengua, región, cultura, tradición, analfabetos, qué sé yo, o requiere reconocer que la diversidad cultural, lingüística, étnica nos demanda una cierta cautela para poder armar. Es decir, aunque el equipo del doctor Arango, dentro del cual se encuentra ella y Diego Rivera, a quien le doy un fraterno saludo, ambos padre y madre de una criatura no ha mucho nacida, estandarización de baremos, pruebas, se aplican en el País Vasco las mismas pruebas, con baremos para el vasco, o pensemos el test Barcelona del doctor Jordi Peña en catalán, o en algo que parece catalán según mi opinión, pero me dicen que no es catalán, lo que hablan en Galicia y lo que hablan en otras regiones, pero sobre todo en donde estuvimos en un curso de neuropsicología, ¿sí? Yo no sabía si era catalán, me decían que no es catalán, que es otra lengua, pero casi igualito al catalán. Es una discusión bastante... Dices en Valencia, donde hay algunos que dicen que es valenciano y hay otros que dicen que es catalán. Ahí tendríamos que tener una discusión con lingüistas. Exactamente, y es lo que tendremos dentro de 8 días con Esther Landa y con Juan Carlos. Exactamente. Porque alguien que me dijo alguna vez que el vasco no era una lengua, yo no tengo los suficientes elementos de juicio en torno al vasco o el escuela, pero hoy vamos a entrarle con estas cuestiones. ¿Qué implica un diagnóstico en la infancia, cuando están aprendiendo a leer y escribir, en condiciones bilingües, como es en la región de donde tú eres? Porque al tiempo que aprenden en castellano, desde el franquismo se les impulsó como lengua obligatoria el castellano y la religión católica, apostólica y romana. Pero además han aprendido el euskera, a leerlo y escribirlo, a hablarlo, a compartir en él. Yo creo que tu criatura se está haciendo políglota también, por lo menos castellano. Castellano de Colombia, porque... Castellano de Colombia, y sigámosle. Esta idea del diagnóstico y la intervención. Y ya comentábamos con la doctora Ivonne Flores Medina acá sobre el papel de las mujeres, porque yo cada vez veo más mujeres dedicándose a la neuropsicología y a la neurociencia. Y sin embargo,
las relaciones de poder y de dominio subordinación siguen siendo varón-dama. Cierro mi boquita y te dejo todo la hiene. Si no van a poner ahí, queremos oír a la hiene, cállate. Bueno, buenos días, creo que es por México, y buenas tardes por España, y muchas gracias por invitarme a esta charla. Y lo que decías del diagnóstico, los principios y si se puede aplicar a todas las culturas, si se puede estandarizar, yo pienso que hay algunos principios que sí que se pueden mantener a lo largo de las diferentes culturas, pero después tienes que ser sensible a aquellos aspectos culturales que pueden interferir en cómo el paciente se expresa, cómo hace las pruebas, porque al fin y al cabo la cultura influye en cómo pensamos, en cómo nos expresamos, en cómo interpretamos las cosas. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que decías en el caso de los vascos, en mi tesis doctoral, yo lo que hice fue precisamente, viniendo un poco a eso de los baremos, no tenemos o prácticamente existen muy pocos test neuropsicológicos que tengan baremos para personas que hablan euskera, en este caso, ¿no? Sé que hay más para los niños pequeños, pero para adultos pues había muy poco, y de hecho cuando yo estaba trabajando con pacientes con enfermedad de Parkinson, pues me di cuenta que, por ejemplo, en las pruebas de fluidez verbal, pues estos pacientes tenían pues, unas conductas un tanto que me llamaron la atención, y de ahí vino la idea de mi tesis doctoral, de, bueno, aquí está pasando algo y tengo que investigarlo, ¿no? ¿Cuál era esa conducta rara? Veía que estos pacientes tenían dificultades para hacer la prueba, y no eran todos los pacientes, pero cuando me fijé en quiénes eran, da la casualidad que eran personas cuyo idioma materno era euskera. Y dije, ¿y por qué será que estas personas pues tienen más dificultades a la hora de hacer esta prueba? Y de ahí surgió mi idea de investigar si pues el bilingüismo tenía algo que ver, y sobre todo pensando en ayudar al diagnóstico y a los clínicos que trabajan con pacientes que hablan euskera, pues darles por lo menos baremos para las pruebas de fluidez verbal. ¿Qué es lo que me di cuenta durante las tareas, ¿no? Pues durante la tesis lo que hice fue, pues eso, pasarles las pruebas de fluidez verbal fonológica, semántica y de acción, que la acción es la de verbos, y les hacía que la hicieran en euskera y también en castellano, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que cuando la pasaba en euskera ocurrió, y me fijé, que había una conducta que se repetía una y otra vez, y daba igual que fuera una persona que viniera de una región altamente vascófona, ¿vale? Una región donde se habla mucho euskera y castellano pues no se escucha mucho, o una región más castellano parlante, da igual que tuviera bajos estudios o estudios incluso universitarios, pero lo que veía era que una y otra vez la gente trataba de evitar palabras que se parecieran al castellano cuando hacían las pruebas en euskera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, le decía, dime tantas palabras que se te ocurran que empiecen por la letra, pues, P, ¿no? O F. Y había gente que se paraba a pensar y decía fiesta o festa, o por ejemplo con animales, ¿no? O con frutas. Tener en cuenta que en el País Vasco frutas tenemos escasas, no es como en Latinoamérica que tenéis muchísimos. Entonces aquí pues tenemos la manzana, el plátano y esas cosas, ¿no? Entonces las personas empezaban a decir las frutas que tienen nombre que no se parecen nada a castellano, ¿vale? Como sagarra, ¿vale? Gresia, que es manzana, cereza. Y luego ya cuando se quedaba pues, sin repertorio, pues ya pues iban a buscar otro tipo de frutas, y entonces generalmente iban a frutas tropicales. Entonces ahí empezaban que si la sandía, que si
el coco y demás. Y claro, había gente que me lo decía y se me quedaba pensando y decían, la Iene, pero es que esto no sé si es adecuado porque no sé cómo se dice en euskera. Y yo me quedaba pensando y digo, pues es que sandía es sandía, no hay otra palabra para decir sandía en euskera, ¿no? Entonces, era ese sobreesfuerzo que hacían los pacientes, porque recordemos que son pruebas de funciones ejecutivas, con un minuto para decir tantas palabras como se te ocurra. Entonces, imaginaros una persona tratando de hacer la prueba lo más rápido posible, lo mejor que puede, y encima en su cabeza no está solo animales en euskera, porque tienes animales, primero, después en euskera, y segundo, encima, estaban tratando de evitar palabras que se parecían en castellano, o sea, se ponían como una dificultad más. ¿Me hago entender? Entonces, era una conducta que se repetía una y otra vez y era muy, muy llamativo, y de hecho fue una parte importante de mi discusión para comprender un poco por qué estas personas se comportaban así en las pruebas. Y recuerdo que en mi tesis tuve que hablar sí o sí de aspectos lingüísticos, característicos del euskera. Por ejemplo, las letras que más se usan son F, A y S, ¿no? Pero esas letras, si la aplicas en euskera, por ejemplo, la letra F, tenemos muy pocas. No es una buena letra para usar. Entonces en mi tesis dije, bueno, vamos a usar la M, la R y la P, por eso de que son las más adecuadas en castellano. Y resulta que la R tampoco es nada adecuado en euskera porque no tenemos palabras que empiecen por R, siempre ponemos ar o er por delante. Entonces, ratón, pues ar rato ya. No tenemos robot, robota, es la única que podíamos decir, ¿no? Entonces, hay que atender a esas cuestiones y esas conductas que podemos ver con estas personas. Entonces, había cosas lingüísticas. Y luego también me di cuenta de que había también aspectos, pues, de política lingüística, o no sé cómo denominarlo, porque dependiendo de qué zona fuera la persona y cuál de protegido estuviera el idioma lo podíamos entender como algo que hace parte tuyo o algo que puedes tenerlo en cualquier momento. Me explico. Por ejemplo, el euskera se habla en la zona norte de España y en la zona sur de Francia, ¿no? Y, por ejemplo, en Francia no está legalizado, entonces se transmite por la familia y hay bastante pelea con el gobierno francés para que se reconozca. Aparte del euskera, otros tropecientos mil idiomas que hay en Francia y que no se reconocen. Y luego en la parte española, pues tenemos la parte de el País Vasco o la autonomía, donde ahí sí es oficial junto con el español. Entonces, cualquier persona que llegue a esa región tiene derecho a ser escolarizado en ese idioma. Mientras que en Navarra, que es donde yo estoy ahora actualmente, pues está diferenciando dependiendo de la zona donde estés. Entonces, está dividido en 3 regiones: región vascófona, que ahí pues tienes derecho a tener la educación en euskera; región mixta, que le llaman, que dependiendo pues de la escuela, de la institución, puedes estar escolarizado; y en la parte no vascófona, donde ahí pues hay más dificultades, ¿no? Entonces, lo que me fijé y por lo que hablando con los participantes, lo que me decían es que es que si naces, por ejemplo, en el País Vasco, pues el euskera es algo como que tienes derecho, es algo tuyo, y entonces si naces ahí, independientemente de que sepas o no sepas euskera, pues todo el mundo en España te va a reconocer como vasco, ¿no? Porque has nacido en el País Vasco, supuestamente. Eso ya lo discutiréis con Juan Carlos la próxima semana. En cambio, en Navarra, pues, ¿qué es lo que hace a alguien sentirse vasco? Pues que habla el euskera, que lo tiene propio, ¿no? Que lo utiliza, o por lo menos que se esfuerza en aprenderlo, en usarlo, ¿sabes? Entonces eso era un sentimiento que las personas me transmitían
en los participantes, y de hecho tengo grabaciones de ellos en los que me explicaban esas cosas. Obviamente ya están borradas por el tema de la protección de datos. Pero ese es uno de los aspectos que me di cuenta. Después también lo que venías diciendo, ¿no? Pues que hay idiomas que han sido perseguidos, han sido prohibidos, y en el caso del euskera, junto con el resto de idiomas que no fueran español en España, pues fueron prohibidas durante el franquismo, y eso sí que ha tenido especial influencia en las personas, por ejemplo, de mayores de 45 o 50 años, que me he encontrado con pacientes que han querido que se les hable en euskera, que se sienten muy cómodos, de hecho, dominan mejor el euskera que el castellano, pero una vez que empiezan las pruebas, ha habido algunas personas que me han dicho que pare y que prefieren hacerlas en castellano. Entonces, creo que en un principio te puede chocar porque vas a decir, bueno, si su idioma materno es euskera, si habla euskera todo el rato, el castellano, pues sí, lo usa, pero muy poquito, cuando baja a Bilbao o cuando baja a una ciudad. ¿Y por qué prefiere hacer las pruebas en castellano? Pues simple y llanamente porque en la escuela pues está prohibido hablar euskera, y han aprendido a leer y a escribir en castellano, pero no en euskera. Y recordemos que las pruebas neuropsicológicas pues tienen mucho de lectoescritura y mucho de noción de matemáticas. Y claro, si durante tu educación te la han dado todo en castellano y no sabes escribir o leer en tu idioma, o te resulta mucho más difícil, pues es obvio que quieran hacerlo en el idioma en el que han sido escolarizados. Y tengo una anécdota de un participante que creo que refleja muy bien esto de la escuela. Él me contaba bueno, que él había acudido, como en esa época, ¿no?, en un colegio cristiano, ¿no?, de la Iglesia Católica, y antes de ir a clase pues tenían que rezar. Y me contaba pues que cuando rezaba, pues él, claro, era pequeño y su lengua materna era euskera, castellano lo entendía, pero no lo hablaba muy bien. Y entonces él, pues rezar y hablar con Dios, pues lo hacía en euskera, ¿no? Hasta que uno de los profesores llegó, le escuchó, le dio un buen copón en la cabeza y le dijo algo así como que a Dios háblale en castellano, que en euskera no te entiende, ¿no? Entonces... Vaya Dios tan ignorante. Eso, el omnipresente y omnisciente y todas estas cosas, pues le dijo el profesor que en euskera que no le iba a entender, así que por favor que le rezara y le hablara en castellano. Y de hecho hoy todavía se suele escuchar esto de cuando alguien habla en euskera por aquí, se puede escuchar a alguien que diga, a mí háblame en cristiano que no te entiendo, ¿no? Se suele decir. Entonces, me contaba eso, y también me contaba, fue otro participante, que me contaba que en la escuela, a modo de castigo o como chivo expiatorio, para que los niños no hablaran en euskera, aquel niño que estuviera hablándolo, se le pasaba un anillo. Y ese anillo lo ponían, ¿no? Y ese niño, pues, tenía que tratar de quitarse ese anillo, y la única manera era de encontrar a otro compañero que estuviera hablando en euskera para pasárselo. Y la idea era quitarse el anillo para que al final del día o de la semana, pues ese niño no acabara castigado, ¿no? Entonces, que sepáis un poco esas pequeñas cosas que influyen y que tienen que ver y que te vas a encontrar. Yo jamás me imaginé que me iba a encontrar eso en la evaluación. Es curioso, no solo anecdóticamente, todo lo que nos has narrado hasta este momento, porque ello implica o tiene varias implicaciones. Si entiendo bien, la primera es que para hacer diagnóstico e intervención en neuropsicología, sobre todo en las alteraciones del lenguaje, sean de orden afásico, no hablo de disartria sonárea, es un problema motor articulatorio. Hablo de
alteraciones del lenguaje. Nos queda claro que lenguaje y lengua no son lo mismo, porque según decía ese maestro, Dios no entiende el euskera, nada más el castellano. Y eso que era de una región árabe. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Lengua y lenguaje no son lo mismo. Lengua, lenguaje y habla tampoco, porque ellos hablan tanto en euskera algunos, otros en castellano, otros ambos, y dudo que haya aún monolingües en euskera. Es muy improbable que hubiera monolingües en euskera, pero no es lo mismo hablar que leer y escribir. Por lo tanto, lo que es agracia y alexia, afasia, agrafia y alexia, y sobre todo en el desarrollo de la infancia al adulto, porque aquí el problema no es solo la edad y la estructuración neuropsicológica de los procesos cerebrales que subyacen a los actos de hablar, pensar o estructurar el discurso, sino también esa cultura, la prohibición, el franquismo, el miedo a la represión, a la cárcel, al asesinato, la persecución y otras historias. Y además la actitud de hablar euskera nomás para joder al adversario también. Porque Sí, era una manera de autodefensa organizada de lengua y cultura. Todo ello debe ser tomado en cuenta, más en América Latina, donde México tiene más de cerca de 100 lenguas, hacia arriba o hacia abajo, distintas originarias. Guatemala, ya les digo, Bolivia, Perú, Brasil, etcétera, nos implica una América muy diversa y hemos tenido la tradición de importar todas las herramientas e instrumentos sin baremos regionales. Y aplicamos supuestas adaptaciones al español de México, al español de Colombia, al español de Perú, y resulta que el español de América no es el mismo de una región a otra. Entonces, esto implica tomar en cuenta esos elementos a la hora del diagnóstico, porque has hablado de escritura, de lectura, de habla y de comprensión del lenguaje. Pero y de sentimiento. Tomar la decisión de qué lengua uso, en qué lengua te respondo. Y los sentimientos, yo quiero que me hables en mi lengua, pero a la hora de la prueba, esa házmela en castellano o en español, porque es en la que aprendí a leer y escribir. Sí, exactamente. Los sentimientos y la percepción que tiene la persona de cuán bien habla su idioma, porque resulta igual triste pensar que hay personas que de toda su vida han hablado el dialecto, porque luego dentro del euskera tenemos diferentes dialectos, y personas que han hablado su dialecto, que hablan perfecto, y se nota como un fenómeno de diglosia muy fuerte, porque esa persona se siente que no habla bien su propio idioma, porque lo está comparando muchas veces con el idioma, con el euskera estandarizado, el que se escucha en la radio, en la tele, y además ese euskera estandarizado se creó hace poquito, creo que fue en los años 70, y está basado muchas de ese idioma estandarizado está basado en uno o dos de los dialectos, por lo que se han quedado excluidos algunos dialectos, especialmente el vizcaíno, que es la parte de mi familia, que no ha tomado mucho de ese dialecto. Por tanto, por ejemplo, mi abuela era incapaz de entender la televisión o la radio en su propio idioma, y ella se sentía mal y incluso se enfadaba porque dice, joder, no soy tantos años esperando a tener tele y radio en mi idioma y no soy capaz de entenderlo, ¿no? Entonces, me he encontrado con participantes que tienen esa influencia de la diglosia doble. O sea, diglosia con respecto a el idioma estandarizado, el de que se enseña en la escuela, y luego tengo encima el español. O sea, es como todavía más presión sobre esa persona. Entonces, hay gente que igual, por ejemplo, yo siempre le preguntaba si se consideraba bilingüe, cómo se veía hablando, cómo se veía leyendo, escribiendo o escuchando. Y había gente que se puntuaba mejor en castellano que en euskera, aun sabiendo yo y haberlo escuchado fuera, hablar perfectamente en su propio idioma. Entonces, esa percepción
cómo influye, ¿no? En cómo te sientes y cómo te minusvaloras, o no sé cómo explicarlo. Eso sí, el tema de los sentimientos está por ahí. Y lo que decías del castellano, ¿no? Que es diferente el español latinoamericano o el español de España, que luego la próxima semana podrás discutir con Esther si es español o es castellano o cómo hay que llamarle al idioma. Por ejemplo, a mí sí me ha pasado. Yo creo que el español no existe. Lo que existe es el castellano. Porque cuando los reyes de Castilla impusieron, Navarra no le entró, curiosamente. No, Por eso hasta el reino de 1500, Navarra quedó aparte. hasta Y Franco 1512 llegó no desde lo Navarra, conquistaron. además. Pero además Sí. Navarra le dio asilo a Franco y de ahí salió a Marruecos y luego de regreso. Pero el reino de Navarra quedó aparte. Y Francia, o los francos, por el otro lado. Entonces, esto marca cultural y políticamente, porque después las alianzas entre Catalina de Medici y el rey Luis y Enrique II, era la pachanga histórica, pero eso ya lo discutiremos con Esther y con Juan Carlos, Sí, que sí, son sí, los sí. expertos en el asunto. Pero el Pero otro asunto, aparte de la afasia, ¿cómo se pierden las lenguas? Porque se ha reportado que, por ejemplo, pierdes la segunda lengua antes que la materna. Es probable que se pierda primero el castellano y luego el euskera. ¿O qué pasa en estos de fenómenos donde las alteraciones en sordos, existe la lengua de señas euskera para sordos, en ciegos y sordos congénitos, el braille y toda esta estructura para el euskera? ¿Qué pasa ahí? Porque también hay daños neurológicos ahí. sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues en el caso de los sordos y los ciegos no tengo ni idea, la verdad, no lo sé. En el caso de los afásicos he encontrado, en lo poco que he visto, de todos los patrones. He visto gente que ha perdido su segundo idioma, mantiene la primera, o un deterioro de las dos. Yo me atrevería a decir que más que si es la primera o la segunda lengua, yo diría que es más importante el uso que le esté dando al idioma, aunque no es mi área de expertise. No sé si habrá alguien que trabaje en afasias y justo de cómo se pierden los idiomas, pero viendo un poco en cómo trabaja la gente en las sesiones de rehabilitación, yo creo que es más importante el uso, que lo uses diariamente, porque puede haber gente que lo sepa y no lo usa en 1000 años, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso del bilingüismo, que tanto se habla de si protege o no protege contra el deterioro cognitivo, contra la demencia y demás, cada vez los estudios apuntan más a que, independientemente de que sepas uno o tres idiomas, lo que importa es cuánto lo uses. Entonces, por eso a mis alumnos en la universidad, por ejemplo, les digo una y otra vez, hacer uso de los idiomas que sabéis. Me da igual, porque hay gente que le da vergüenza, ¿no? Me dice, tengo un conocido que me dice, hijo, es que yo no hablo euskera porque lo hablo muy mal y estoy aprendiendo. Y digo, pero úsalo, da igual que cometas errores gramaticales, lo importante es usarlo para ser eficaz, ¿no? para que tenga esa protección o ese supuesto protección, ¿no? Entonces, el uso, usarlo. Ah, hubo un trabajo de un sociólogo guatemalteco de nombre Carlos Guzmán Bockler. Lo publicó en un libro intitulado Aurora y Porvenir en Guatemala, o donde enmudecen las conciencias. Y habla de ese fenómeno de la ladinización, así le llamaron. Es decir, un indígena que migra de su región de origen a una ciudad por empleo, se vuelve tradicionalmente bilingüe. Habla el mame, el cachiquel, el maya, el náhuatl, el que hable, y además la lengua del lugar de recepción. Pero resulta que ya le da vergüenza hablar su lengua porque si no le dicen naco, indio, atrasado, etcétera. Entonces, en su comunidad cuando regresa, ya lo ven también como ajeno porque ya se urbanizó, ya se ladinizó. De ahí el buen Tatanacho hizo una canción que se llama La Mujer Ladina,
una mujer que migra del campo a la ciudad y después ya se utilizó el término ladino para referirse a una gente malintencionada, a una persona de mala vibra, digámoslo así. Pero aquí esta idea de la ladinización también debe tener implicaciones a la hora de la psicoterapia, la intervención neuropsicológica, el diagnóstico neuropsicológico, porque implica esa serie de emociones, afectos, sentimientos, aspiraciones, creencias, valores, que también en la intervención y en la diagnóstico neuropsicológico son relevantes. Sí, de hecho es un apartado de mi tesis en el que hablaba, porque nosotros hicimos el estudio con vascos, pero también con catalanes. Y claro, el prestigio que tiene el catalán no tiene nada que ver con el prestigio que tiene el euskera y tampoco el uso que hacen. Los catalanes se sienten muy orgullosos de su idioma, lo hablan, hay más áreas catalanoparlantes. De hecho, creo que era Blas el que decía que, bueno, históricamente incluso los nobles catalanes hablaban catalán en la corte y eso tiene que influir. Mientras que en el caso del euskera, siempre se ha tenido esa concepción de que es un idioma pues, de pueblo, de caserío, de gente de allá en el campo y curiosamente están saliendo cada vez más documentos de que en las cortes ayalesas, por ejemplo, de Áraba, incluso en Navarra, hay cartas donde los nobles también escribían en euskera. Sí, y luego también hay que tener en cuenta que son dos idiomas que a lo largo de la historia han sido perseguidos una y otra vez, han sido boicoteados, prohibidos, entonces eso tiene que tener sí o sí impacto en cómo tú, como hablante de ese idioma, te sientes y si lo vas a usar o no lo vas a usar. Para el diagnóstico sobre todo, porque yo entiendo que tú eres usuaria del euskera, pero si Juan Carlos Arango Lasprilla, que espero nos esté viendo con alta seguridad, intentara evaluar en euskera, pues yo no sé qué tanto sepa euskera Juan Carlos Arango. Esto tiene dos tipos de implicaciones. O te canalizan el caso así. O dos, la necesidad de un intérprete. Un tercero, como pasa con los sordos, yo no me imagino en psicoterapia un sordo si el psicoterapeuta no es usuario de la lengua de señas. Entonces el intérprete es útil. Esto implica mecanismos de aseguramiento de que a la hora de la interpretación no le meta de su cosecha el intérprete. Pero ese es otro asunto metodológico de confiabilidad de las herramientas de interpretación a la hora de ello. En la intervención y rehabilitación, diagnóstico, intervención, lo que queramos. En esas situaciones bilingües, ¿qué tan recomendable es el uso del intérprete? Y naturalmente en esta coyuntura como la que nos ha mandado a la neuropsicología, a la telepsicoterapia, cómo manejar a distancia estas cuestiones, porque pues, muchos de nosotros con trabajo somos monolingües, hablamos el castellano y no necesariamente bien. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta recomendación de intérprete, de la flexibilidad a la hora del uso de instrumentos y herramientas diagnósticas, lo que algunos definieron como evaluación cualitativa, y lo que en su momento Ted Judd llamó como neuropsicoterapia. En vez de dividirlo en un neurólogo, un psicoterapeuta, un neuropsicólogo, ¿por qué no alguien trata de estructurar más sistémica y globalmente esta estrategia de la intervención? Porque en estos casos no tienes de otra, ¿o sí? Pues en el caso de los intérpretes, claro, como bien has dicho, monolingües en euskera ya no creo ni que existan. Entonces, el intérprete no se suele usar mucho. Sin embargo, con personas mayores, incluyendo con mi abuelo, por ejemplo, sí era necesario para que mi abuelo entendiera, o sea, él, no es que no entendiera el castellano, lo entendía, pero le costaba mucho. Entonces, siempre tenía que estar o con mi tía, o con mi tío, o con mi madre, para que entendiera un poco cuál era el mensaje, ¿no? O incluso el médico, claro, mi abuela hablaba vizcaíno
Y claro, si es un médico, por ejemplo, que sabe euskera, pero sabe el euskera estandarizado, pues te digo yo lo que va a entender de vizcaíno de Bermeo, que es muy cerrado. No, o sea, tienes que tener un oído muy fino, ¿no? Entonces, sí que hay algunas situaciones en las que igual necesitas a uno de los familiares al lado para que se entienda, ¿no? O para que te entiendan. El intérprete como tal, yo creo que va a ser el familiar. No es como en los casos de Estados Unidos, donde tienes a un hablante, pues, no sé, hindú y no sabe nada de inglés, entonces ahí necesitas un intérprete. Aquí, como se da por hecho que todo el mundo tiene que saber castellano y que lo tiene que hablar bien, pues se tiene que enterar de lo que dice el médico, ¿no? Entonces, te voy a contar una anécdota que me pasó con mi abuelo. Estaba hospitalizado y yo no sé por qué se quedó un hueco en el que no estaba él y casualidad era la hora en la que llegaba la enfermera y le iba a dar las típicas pastillas, ¿no? Y llegué yo y se fue la enfermera, pasé y después de comprar un café y demás, entré y vi encima de la mesita de mi abuelo las pastillas intactas. Le pregunté a mi abuelo que por qué no se las había tomado y me dice, no, es que la enfermera me ha dicho que no me las tome. Yo estaba como, ¿qué? Y total que fui a buscar al área de la enfermería y le dije a la enfermera que, ¿cómo que no se tienen que tomar las pastillas? Me dice, no, sí, le he dicho que se tienen que tomar las 5 pastillas. Y le dije, ya, ¿y en qué idioma le has dicho? Ah, no, en castellano. Y digo, pues está entendido, pero no le entendió nada. Quiero decir, había entendido algo de pastillas, pero no sabía si se las tenía que tomar o no se las tenía que tomar, ¿no? Entonces, también desde aquí parten de que, lo dicho, como estamos en España, todo el mundo tiene que entender castellano a la perfección, ¿no? En este caso me interesa un agregado que puede valer la pena. De todas maneras, esto implica para cualquier usuario de cualquier lengua. Si le ponen las 5 pastillas, no se las van a poner y le van a decir, no te las tomes. Es decir, hay mecanismos de pensamiento que trascienden al uso de la lengua específica. Y esto implica, no quiero decir que tu abuelo, como mi padre Don Goyo, fueran incompetentes para pensar lógicamente. Tienen otra lógica de pensamiento. Pero también hay las trampas de no me las quiero tomar y no le entendí, como luego le hacen los sordos. No te oigo, no te entiendo, aunque entiendan y lean varias cosas. Estas cosas deben ser consideradas, estas cuestiones, a la hora del diagnóstico y la interpretación. Por eso trascender las herramientas, porque si no, uno se vuelve esclavo del test. Sí, además es lo que has dicho de la parte cualitativa es súper importante, porque, por ejemplo, si te vas simplemente a la puntuación que ha cogido o que ha sacado la persona, pues no vas a captar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el test de denominación de Boston, que desde aquí, pues a mí no me gusta demasiado. Entonces, hay unos estímulos que claro, es que eran siempre los mismos estímulos, ¿no? Por ejemplo, el iglú. Llegaba ahí y yo ya decía, bueno, a esta no la va a acertar, veamos a ver qué se le ocurre decir a la persona. Claro, aquí lo que me decían era el horno de pan, el antiguo horno de pan que lo tenemos aquí, que todavía se usa, ¿no? Entonces, claro, si vas derecha a puntuar negativo y no incides un poco en qué es lo que le pasa o por qué está pensando que es un horno de pan y no un iglú, obviamente cuántos iglús tenemos en España, ¿no? Pues no. Y en Navarra. Por eso te digo que es que los iglús, es que no me extraña que no supieran. O, por ejemplo, también hay estímulos que son altamente sensibles para nosotros. Es el caso de, ¿cómo se dice en castellano? La música está. El acordeón. El acordeón, que es claro, es un instrumento germánico y de aquel lado también. Es un instrumento tan nuestro que había participantes que se paraban y me decían, Layene, pero es que aquí no sé responderte. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, es que no veo el tamaño. Fíjate, ¿eh? No veo el tamaño del instrumento, entonces no te sé decir cuál es el nombre correcto. Porque dependiendo del tamaño, se le llama de una manera diferente. Lo cual no quiere decir que no lo reconociera. Sí, lo reconocía, pero me dijo, no te sé decir cuál es exactamente porque no veo
la proporción de persona con el instrumento. La relación del objeto con el sujeto. Es que para el ser humano no hay objetos neutros como el jabón medicinal del perro agradecido. Y no hay esa neutralidad. El objeto tiene un sentido cultural, histórico, personal. Y lo está viendo el usuario. ¿Alguna diferencia en género? Por ejemplo, es más frecuente acá en algunos países de América que las mujeres, por no tener una educación más adelantada en ciertas regiones, más avanzadas, son los más anclados en lenguas originarias como lengua única. Mientras que los varones, por migrar al campo, mercadeo, comercio, etcétera, tienen mejores relaciones bilingües. ¿Allá aparece algo similar? Pues no te sé decir si es que sea por diferencia de sexo. Es verdad que los hombres, por ejemplo, en la época de mi abuelo, pues sí, se iban a... Mi abuelo ha sido marinero, se ha ido fuera, ha estado con gallegos, con españoles, con ingleses, entonces ha tenido que chapotear como ha podido en cualquier idioma. Pero también es verdad que mi abuela, que se quedaba aquí a cargo de los hijos de la casa, ella también tenía que bajar a la ciudad y tenía que hablar en español y en euskera, así que no te sabría decir si es exactamente por esa diferencia de género, la verdad. No. Mira, hasta ahorita hemos hecho una serie de comentarios, sobre todo tú, yo nada más como aquel, lanzo la piedra pero no escondo la mano. Hemos entrado a cuestiones directas de principios y flexibilidad a la hora del diagnóstico y la intervención neuropsicológica. Sin embargo, al principio señalaste que a pesar de todo lo que te han señalado, sí existen un conjunto de principios generales para el diagnóstico y la intervención neuropsicológica. ¿Cuáles, según tu opinión, serían esos principios generales o universales que es necesario tener presentes bajo cualquier circunstancia? Sobre todo porque la gente a la que se dirige este canal es de Tutti Frutti, pero pues, yo ya soy del 6º piso para arriba, es decir, de los prescindibles para el COVID-19. Por eso llevo prácticamente ya casi medio año de encierro. Después de 10 años en un internado no pensé volver a pasar un encierro de tanto tiempo. Pero así es esta historia y esta vida. En estas circunstancias, ¿qué se puede plantear como principios generales para el diagnóstico e intervención en neuropsicología? Que sea en un contexto intercultural o sociocultural distinto, vale la pena tener presente. Pues yo primero de todo diría que se conciba al ser humano como un todo. Eso yo pienso que es que da igual que sea una persona de China, una persona maya, un español, un francés. Tienes que valorar todos los aspectos, esfera cognitiva, emocional, comportamental, familiar. Eso es esencial. Después, yo creo que hay que tener en cuenta como los objetivos terapéuticos, cuáles van a ser, que sean funcionales y que sobre todo sea algo que al paciente le motive y le interese, que no sea algo que impones tú, sino que sea algo relevante para esa persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si para esa persona es más relevante volver a tener, pues no sé, las relaciones sociales antes del daño cerebral, imagínate, más que retornar al trabajo, pues eso es a lo que hay que dirigirse, a lo que hay que enfocarse. Y después yo creo que hay que hacer un balance entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Es que no puedes separar una cosa de otra. Cuando estás haciendo una prueba, tienes que estar observando, tienes que estar prestando atención a lo que te dice, a lo que no te dice, cómo te lo dice, qué estrategias usa para hacer frente a la tarea que le estás indicando. Yo creo que esos son los tres apartados que yo
resaltaría y que da igual aquí un Pekín que se dice, te va a servir. Eso se vería impactado, por ejemplo, por la Neuropsicología. telediagnóstico, todo eso, porque desde donde estés, así, yo no veo qué estás haciendo con las manos, ni tú. Yo no veo si hay alguien chivándome algo por detrás. A medio espacio tirándote línea con un apuntador. Es decir, no tengo el conjunto de elementos suficientes para poder hacer un diagnóstico fiable. Sí puedo realizar ciertas actividades, pero es recomendable en estas circunstancias. ¿Y cómo? El manejo, el diagnóstico y la intervención. Sí, de eso creo que Juan Carlos hizo una muy buena presentación sobre no sé si le llamó telerehabilitación o teleneuropsicología, en el que hablaba justamente de estos aspectos, que cuando estás enfrente de una cámara no ves el contexto en el que está el paciente, no ves lo que él ve, ni desde la perspectiva ni las dimensiones. Entonces, eso dificulta bastante, o por lo menos tendrás que a la hora de hacer el informe o de hacer el registro, poner cómo se hizo la evaluación para que lo tenga en cuenta la otra persona que vaya a leer ese informe. No es lo mismo hacerlo face to face, que se dice, a como dices, con una cámara. ¿Qué tal que me estés haciendo el mini mental y como decía Juan Carlos, y enfrente tenga el reloj y tú como no me ves, pues es muy fácil saber la hora, el día, Son cosas a tener en cuenta. Aplicar la figura compleja del rey. En la computadora no la ves en el tamaño que lo ves en el... Ni tienes el pulso para dibujarlo. Es decir, parece ser que tiene sus límites, aunque se puedan hacer actividades a distancia. Sí. En esta era. Pues es como todos, yo lo considero que es una herramienta útil, pero tienes que tener en cuenta cuáles son sus limitaciones. Como toda, pues la figura de Rey mismamente es útil, sí, pero me da información hasta cierto punto. Quiero decir, como cualquier otra herramienta diagnóstica o de rehabilitación, tienes que saber hasta dónde puedes llegar con esa herramienta. No es ni buena ni mala. Pues eso es lo que pienso yo. Pues mira, la llena que ya llevamos 52 minutos 30 segundos. Ha habido comentarios, por ejemplo, en Colombia, Yuli Jejen, que es muy importante porque en Colombia sucede algo similar. No cabe duda que en diferentes lugares se puede ir reconociendo que los 3 principios que enunciaste son ineludibles bajo cualquier circunstancia. Y no sé si para ir cerrando este programa quieras enviar un mensaje a todas las jóvenes de nuestra región latinoamericana y mexicana, sobre todo porque tú eres joven, una promesa dentro de la neuropsicología, como le decía a Ivonne Flores hace 8 días, otra promesa. Ustedes jóvenes tienen en sus manos, veía que estaba aquí, por ejemplo, el doctor Francisco Javier Rosas, presidente de la Federación Mexicana de Psicología. También es una persona muy joven. Y no cabe duda que ustedes son los que tienen el futuro de esto. Él no se dedica a la neuropsicología, él es psicólogo, un doctor bien logrado y bien proyectado, que preside una Federación Mexicana de Psicología, al cual también le enviamos saludos. Y no cabe duda que tú, como una mujer joven, una buena promesa, dijera Juan Carlos la promesa, yo diría una promesa en nuestro universo de gente joven, de personas ya con los suficientes estudios y práctica y proyección como para seguir promoviendo el desarrollo de la neuropsicología, tanto en el País Vasco como en España o en América Latina. ¿Qué nos podrías compartir, recomendar a estas personas jóvenes y para cerrar? Para cerrar, a esas personas jóvenes, pues... Como tú. No, yo lo que pienso es que hay que
hay que enfocarse en algo que te guste, que te emocione y anclarse a eso y pelear por eso que te gusta y que te motiva. Es que yo pienso que con ese, si captas realmente qué es lo que te emociona y qué es lo que te gusta, encuentras la manera de sacarlo como sea. Así que, y en el caso de las mujeres, hablo de las mujeres porque, pues como bien has dicho, ¿no? Hay muchas psicólogas, muchas neuropsicólogas, pero hay pocas que llegan a ese nivel de ser, pues, no sé si llamarlo líder o alguien a la que seguir, ¿no? Entonces, eso animaría a esos jóvenes a que no se dejaran pisotear, a que pelearan duro y necesitamos más chicas en altos mandos, en psicología. No puede ser que el 90% de mi clase, como éramos casi 200, la mayoría éramos mujeres, pero luego, en cambio, los profesores que estaban ahí, había muchos varones, ¿no? Entonces, es curioso que sea así. Pues bien, doctora Layene Olavarrieta, Landacho Olavarrieta es vasco. Y Landa también. Como corolario, ¿qué significa ETA? ETA, Euskadi eta askatasuna, Euskadi y libertad. Euskadi y libertad. Y libertad. Y para no quedarnos con el puro membrete, bueno, yo no quiero dejar de agradecerte tu tiempo. A ti, por Agradecer invitarme. tu experiencia, tu teoría, tu vida. Ya platicaremos con Esther y Sí. con Juanca. No quiero dejar de agradecer a todos nuestros seguidores, a la misma Esther Landa que nos está viendo, a probablemente Juan Carlos, a Diego Rivera, a tu criatura, a quienes en Barcelona nos siguieron, a quienes en Madrid nos siguen, en Perú, Colombia, Puerto Rico. Tienes tu rating y en la República Mexicana, naturalmente. No quiero dejar de invitarles a nuestro próximo programa, dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal, con Esther Landa y Juan Carlos, a propósito de este asunto de la cultura euskera, lengua euskera y lo que es una historia poco conocida para este lado de acá, tal vez también para algunos lados de allá. No quiero dejar de reiterar la invitación para que quienes quieran lo hagan, se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y puedan enviarnos mensajes que a través de @comuna con C mayúscula, palabra con P mayúscula de Twitter, podemos mantener la comunicación. Le den un like a nuestra página de Twitter, nuestro enlace, @comuna, palabra con C y P mayúsculas, y naturalmente invitarlos a que nos sigan regularmente. Esther Randa nos dice, porque ella sí le sabe de esto, en apellido Z es un pluralizante. Y 2, Olavarrieta significa ferrerías nuevas. Órale. Sí. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo para todos.